¿cómo es? La varianza al cuadrado de de los residuales viene del cálculo que hacemos antes en otro ejercicio o viene del total de la columna de los residuales de la tabla de I. ¿Cómo? Repetime la pregunta. Esperemos un ratito, voy a buscar el TP así Dale, no me equivoco. dale. En el TP14 calculamos la hipótesis y usamos la fórmula de T. Y para saber el denominador tenemos que hacer otra fórmula. Y eso nos da, dice S al cuadrado res, y ahí hay una fórmula. Y yo quería saber de dónde salía el intervalo de confianza, si de ahí viene la otra parte del S res, porque dice lo mismo, pero solamente que no está al cuadrado. Claro, ese es el error de los residuales, el error estándar. ¿Mm? Estamos hablando de intervalo de confianza. Sí, yo quiero saber de Sí. dónde sale el valor ese del S res, del Bien, intervalo de confianza. sí. No sé si tenés a mano el archivo de la clase, el PDF de la clase. Ahí muestra en una parte cómo se calcula el error estándar de los residuales. Tiene la formulita ahí en la... A ver, yo lo tengo abierto acá. Medio al final ya del archivo. Antes de... La última diapositiva antes de que empiece la parte de Infostat. No sé si los tenés a mano. Sí, ahí abrí. Sí. Bueno, voy a compartir, pero voy a... Ahí no sé si están viendo la pantalla que estoy compartiendo. Sí, profe, sí se ve. Bien. Acá está la fórmula para intervalo de confianza. ¿Mm? Y acá está donde ustedes calculan ¿cómo es? El error estándar para I estimado, que sería igual al error estándar de los residuales. ¿Sí? Y acá en la fórmula, ustedes van a calcular siempre de acuerdo al valor de X que ustedes quieren calcular el intervalo de confianza. ¿Mm? De acuerdo al valor de X. Acá siempre, no es que va la sumatoria de todo, no sé si eso es lo que vos preguntaste. En el denominador sí. ¿Mm? Pero Bueno, para cada ¿no me valor que refería ustedes al tengan de número, X, sí, te escucho. al de S res, ahí abajo? ¿Qué número, de dónde sale el valor? Si sale de esa fórmula que está ahí arriba o si sale del total de la columna de los residuales de la tabla de I. Porque hay un cálculo que hacemos antes que tiene Sí, la misma letra, pero solo que no está al cuadrado. acá Esa. es acá. Y bueno, esa es la variancia. Esa es la variancia de los residuales. ¿Mm? Que hace si con la sumatoria. Pero el valor que está abajo en el intervalo de confianza, ¿sale de esa fórmula o sale de la tabla de I? Si vos calculaste la variancia de los residuales,
Si vos le haces la raíz cuadrada, tenés este valor. Ok. ¿Sí? Sale de ahí. Pero sale de toda la columna, ¿eh? De los desvíos, o sea, del componente, digamos, no explicado de la variabilidad, ¿sí? Del residual. Es la sumatoria de los cuadrados, acuérdense siempre, porque si ustedes no elevan al cuadrado, esto les da 0. Entonces, para tener esa parte de la fórmula del intervalo de clase, tenemos que hacer esa primero. Y Claro, ahí elevar al cuadrado el resultado de la varianza. sacar la raíz cuadrada, Chao. no Gracias, elevar al profe. cuadrado. Y después sí, acá tengan en cuenta que cuando calculan este término, en el numerador va el valor de y, perdón, de x, de que subí en cuestión. Para cada valor que ustedes tengan de x sub y que quieran averiguar intervalo de confianza, van a tener que calcular un error de y diferente, porque va a variar acá el valor de x sub y. ¿Sí? En el denominador sí va la sumatoria de todos los desvíos, pero en el numerador va únicamente el de ese valor en cuestión que ustedes quieren averiguar. ¿Sí? O sea que acá para cada incógnita que tengan, se calcula este término diferente. ¿Sí? Acá el desvío de los residuales es igual siempre porque se calcula a partir de la variancia de los residuales, que son todos con la sumatoria total. Pero en este término de la fórmula, por eso acá el doctor les marcó con un círculo rojo, con un óvalo, ¿sí? Les marcó porque este se calcula para cada valor. ¿Eh? ¿Está? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, Manuel. y cuando nosotros obtenemos el resultado de eso, ¿cuál sería la conclusión? Y estamos hablando de un intervalo de confianza, no de clase. Intervalo de confianza. O sea que vos estarías calculando que para un determinado valor de x sub i, de la variable independiente, el verdadero valor de la variable dependiente del i estimado estaría en un rango determinado de tanto y tanto. Así como hacíamos intervalo de confianza para mu, por ejemplo. Acuérdense que nosotros no podemos, si no accedemos a toda la población, no podemos estar conociendo el verdadero valor de un parámetro estimado, ¿sí? No se puede conocer con una certeza del 100%, decir, este es, o sea, puntualmente no se puede. Lo que ustedes están haciendo con el intervalo de confianza acá es decir, para un determinado valor de la variable independiente, que puede ser en este caso el peso corporal de los pollos, yo voy a tener un determinado rango, ¿sí?, de consumo de alimento, y en ese rango va a estar el verdadero valor de el I estimado, pero yo no puedo conocer puntualmente en una población cuál va a ser el valor exacto de I estimado para esa variable independiente. Esa sería la interpretación. Pero háganlo análogo a lo que ustedes ya saben de intervalo de confianza, ¿no?, que es un segmento donde ustedes, como no pueden hacer una estimación puntual de un parámetro, lo hacen por un segmento donde dicen entre este límite y este límite, y con tal probabilidad de equivocarnos, con una probabilidad, por ejemplo, del 5%, está el verdadero valor. En ese rango va a estar el verdadero valor del I estimado. ¿Sí?
Esa sería la interpretación que deberían hacer. Repito, como intervalo de confianza. Para mu, por ejemplo. No pueden Profe, conocer el valor puntual, pero sí decir, va a estar en entre algunos, tal y tal valor. Sí, en algunos problemas nos daba directamente la confianza, digamos. claro. Y en otros, como el del trabajo práctico número 14 no nos daba, era el que decía estime el intervalo de confianza del número de calzado para un valor de altura de 1,68 metros. Sí. Ahí se hacía el alfa menos 1 y en cuanto a eso se calculaba el resto. Sí, y generalmente cuando no se les da el valor de confianza, tomen 0, de alfa, perdón, 0,05. Es lo más estándar, digamos, que se utiliza. 0,05. ¿Mm? No, no. Bueno, profe, gracias. Es lo más usual. Entonces, por ahí cuando ustedes tienen dudas o no encuentran el valor, utilicen 0,05. ¿Sí? Este sería el trabajo práctico de análisis de la varianza, si no me equivoco, María Victoria. El estadístico de prueba es el F. Se calcula F. Acuérdense que cuando ustedes hacen la tabla de análisis de la varianza, ese cuadrito, al final para calcular F, ¿qué están haciendo? Están haciendo un cociente de los cuadrados medios. ¿Mm? ¿Y cómo calcularon los cuadrados medios? A su vez, ¿cómo calcularon? Hicieron con la suma de los desvíos al cuadrado, ¿sí? Ya sea dentro de tratamiento y entre tratamiento, lo hicieron sobre los grados de libertad. ¿Mm? O sea que están haciendo el cuadrado medio sería una varianza. Se calcula de similar manera que la varianza, y si hacen un cociente de varianza, están calculando F. ¿Sí? Ese valor que obtienen, que después lo van a confrontar en la tabla o sea, con el valor de F de tabla. Sí, F. F. Recibe ese nombre. ¿Mm? Y se procede de la misma manera cuando su valor de F calculado es mayor que el F de tabla, ustedes rechazan la hipótesis nula, y cuando es menor que el F de tabla, aceptan la hipótesis nula. ¿Sí? Cuando se encuentra dentro de la zona de confianza o de aceptación de la hipótesis nula. Acuérdense, la hipótesis nula en el análisis de la varianza es de la igualdad de todas las mu, o sea, la mu del grupo 1 es igual a la mu del grupo 2, y así como tantas muestras ustedes tengan. Y en la alternativa dicen, al menos una es diferente. Pero el ANOVA no les va a indicar dónde está la diferencia. No les va a decir. Para eso, si ustedes quieren ir más allá y quieren saber dónde están las diferencias, realizan algún test post-ANOVA, como por ejemplo, vieron que el viernes era que estuvimos después de la tarde conversando en el grupo ahí con Melina, y ella hizo, como le dio un valor de F muy alto, 200 y algo, que se rechazó la hipótesis nula, hizo un test de Tukey y le marcó que todas las mu eran diferentes. No sé si vieron ahí la captura que hizo del Infostat, le marcó que con cada mu le marcaba con una letra diferente y le hacía la aclaración. Dice, cuando letras en común no hay diferencias estadísticamente significativas. Si yo hago el análisis de la varianza y acepto la hipótesis nula, no voy a hacer un post-ANOVA, no hace falta, porque ya sé que todas las mu son iguales. Hago un post-ANOVA cuando rechacé la hipótesis nula. Cuando me dice al menos alguna de las mu es diferente, entonces hago esos test para ver dónde está la diferencia, para ver dónde radica, en qué
entre qué y qué muestra o tratamiento aplicado está la diferencia estadísticamente significativa. El numerador siempre va a ser el tratamiento. ¿Cómo el tratamiento? ¿Vos decís para el cálculo de f, del cociente de los cuadrados medios? Para buscar en la tabla, porque tenemos numerador y denominador. Claro, bueno, van a tener grados de libertad entre tratamientos y grados de libertad dentro del tratamiento, ¿sí? Cuando ustedes hacen el cálculo de f, ¿cómo hacen el cociente? ¿Entre qué y qué? Cuadrado medio. ¿Cómo hacen la división para calcular f? Fíjense acá la tabla. Cuadrado medio entre y dentro. Claro. No, se me fue. No, este no es. Acá. Cuadrado medio. Acá. Cuadrado medio entre sobre cuadrado medio dentro. Entonces van a usar los grados de libertad para el numerador de entre tratamientos, del factor tratamiento. Que acá, por ejemplo, si son 4 tratamientos en esta prueba, a ver, si son 4 tratamientos, entonces mis grados de libertad del numerador van a ser 3, K menos 1, cada el número de tratamiento. Y grado de libertad del denominador, que sería del factor error o dentro de tratamiento, es n menos k. N es 20 menos k4, 16. En el numerador tengo 16 grados de libertad. Perdón, en el denominador. Numerador 3 y en el denominador 16. Y fíjense cómo se complementa después. Si yo sumo 3 más 16 me da 19, que justamente el total de grados de libertad se calcula n menos 1, 20 menos 1, 19. Siempre esto es complementario. Acá también la suma de cuadrados entre tratamiento y dentro de tratamiento, si yo lo sumo me da la suma de cuadrados totales. ¿Sí? Después hago los cocientes acá. Suma cuadrado entre tratamientos dividido sobre grado de libertad. Y lo mismo para adentro. Y al final calculo f, el cociente de las variancias de los cuadrados medios. ¿Qué más? Profe, Sí, escucho. en el trabajo práctico 15, en el punto B5, decía Ajá. comprobar el supuesto de homogeneidad de las varianzas. Ujú. Yo comparé con varios trabajos de mis compañeras y como que no lo terminaba de entender nunca. Al cuadro, a cómo había que hacerlo. A ver, para que me voy. A ver, déjame que busque un poquito.
Vale que no estoy encontrando mi cosa, mi guía. Acá. Acá está. ¿Cuál era tu pregunta? No sé, no me acuerdo quién habló. Yo, profe. Julieta. ¿Cuál Sí, era tu pregunta en el punto concreto? 5 Sí, del trabajo práctico que hice, que decía sí, comprobar el supuesto de homogeneidad de las varianzas. sí. Sí, en realidad, era lo que ustedes hicieron cuando hacíamos la prueba de hipótesis, la prueba de test de hipótesis, así hay una pequeña prueba eh, de homogeneidad de variancias. Hay otras pruebas que no sé si el doctor Sánchez le mostró en el teórico. Hay otros test que se hacen eh, para verificar justamente la homogeneidad de las variancias, que, que generalmente lo hacemos con el Infostat. Por ejemplo, hay una prueba, la prueba del event, que se hace con Infostat, pero yo no sé si él les mostró alguna otra forma de calcular. Pero si no, digamos, cuando ustedes hacen la variancia mayor sobre la variancia menor, estarían haciendo, digamos, una verificación de la homogeneidad de las variancias. ¿Mm? Claro, eso era lo que yo creía en principio que había que hacer en ese punto. Sí, Pero después, como le mostró a usted también el trabajo y dijo que estaba bien así como habían hecho, bueno, como que me quedé con eso. Y ellas habían hecho un cuadro donde de un lado estaban los tratamientos, que era el control, la marca uno y la marca 2 ujú, y estaban repetidos las veces que se hacían, o sea, 6 veces cada uno. Después en otra columna estaba el peso, después el peso predicho, después el residuo de error y último el residuo absoluto, que era todo elevado al cuadrado, digamos. ujú. Eso era Sí, lo que yo no entendía. sí, lo que pasa es que, bueno, debería verlo, a ver cómo está hecho. Pero sí hay otras pruebas que son un poquito más complejas, por así decirlo, pero bueno, yo no sé si el doctor les dio eso. Debería ver el video, a ver de la clase, a ver un poquito si qué les dijo sobre eso. Tampoco quiero empezar a darles otras pruebas que por ahí no corresponden, digamos, para no complicarnos la vida. Claro, profe, pero entonces bastaría en ese ejercicio con que haga la varianza mayor sobre varianza menor, como Sí, habíamos hecho en otros prácticos. claro, sí, sí, sí. Ah, bueno, eso nomás, entonces no, para Y, no complicarme con el cuadro y todo eso. exactamente. Sí, pero bueno, por eso te digo, debería ver, a ver, de qué, cómo les mostró Sánchez. ¿No? Por eso no quiero, ¿cómo es? Discrepar en cuanto a las cosas que él le dio, por ejemplo, y darle otra cosa que nada que ver. Después me voy a fijar en todo caso en el video a ver qué les mostró. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otras Ahí preguntas? escribieron en el chat, profe.
Sí, son 3 tratamientos. Por eso, esas pruebas son, digamos, para comparar la homogeneidad y la variancia, son unas pruebas más complejas. Por eso te digo, la prueba del Leven es una prueba un poco más compleja que yo no sé si esa les dio Sánchez. Entonces ese punto no tendría mucha resolución porque no podemos hacer la varianza mayor sobre la varianza menor porque hay 3. Claro, claro, hacer así con las variancias no, por eso. Eh, por eso le digo, déjeme a ver que me fije qué les mostró Sánchez, a ver cómo actuar con ese punto. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? De variancia, de correlación, de regresión, de determinación. ¿Ustedes están para rendir el integral o el cuarto parcial? ¿Qué onda? Cuarto parcial. Bien. Bueno, no sé si vieron que Sánchez publicó en el Classroom que si ya hay grupos que quieran rendir el integral, lo pueden hacer antes de la fecha pactada, si ya quieren, digamos, si ya consideran que terminaron su trabajo y quieren adelantarse, por si después tienen el integral de bioquímica, lo pueden hacer. Profe, Sí, respecto a eso, la fecha era el 6, donde empezaban a tomarse los exámenes del integral, o son todos ese día. Porque eso estábamos preguntando en el grupo ayer, por ejemplo, no estaba muy claro. el 6 y el 8. El 6 y el 8, si no me equivoco. A ver, no. Nunca descargo el cronograma. Siempre entro a ver al Classroom. A ver, acá tengo cronograma. El 6 y el 8 de julio, ¿sí? Martes y jueves va a ser porque como el viernes 9 es feriado. Por eso, si ustedes ya, por eso pregunté si hay gente que está para rendir el integral. No sé cuándo es su integral de bioquímica. El 5. Y bueno, si quieren adelantarse, para que no les quede muy junto con el de bioquímica, ya pueden avisar para rendir esta semana el integral, si están en condiciones, ¿no? Para que no se les encime con la otra materia. Sí, creo que puso Sánchez que avisen con 2 días de anticipación, más o menos como para organizarnos nosotros. Algo así puso. Con al menos 2 días de anticipación para coordinar el horario, porque también nosotros tenemos que organizarnos. Y obviamente también ver ustedes que no tengan, digamos, superposición con otra materia que estén cursando o rindiendo. Obviamente, si quieren rendir ahora, este viernes, el viernes de esta semana, no habría problema porque ese es nuestro día de cursado. Ese es nuestro día, no tienen otra materia.
Pero, por ejemplo, si quieren rendir el jueves o mañana, tienen que ver que no se les encime con otra asignatura. También para que no vayan a pedir a la otra materia, voy a faltar porque tengo que rendir bioestadística. Así como si hoy no es día de bioestadística. Vean ustedes de acuerdo a sus posibilidades, pero que no interfiera con lo demás, ¿no? Profe, Que, se rinde de que acuerdo al orden de los grupos, ¿no? Que se asignaron. Grupo uno, primero, grupo 2 y así, en orden. no sé quién está hablando, se escucha muy bajito. Que si se rinde de acuerdo al orden de los grupos, digamos, primero grupo uno, grupo 2. No, 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 por eso, si vos y tu grupo, Julieta, quieren rendir el jueves, avisan y rinden, por más que sean un grupo, no sé, el número 15, no importa eso. Ok, gracias. Lo que desconozco es que si el día asignado, por ejemplo, el día 6 de julio, ahí sí desconozco si el orden va a ser así por orden numérico, o sea, de asignación de temas o va a ser, digamos, arbitrario. Eso no sé porque les va a ir diciendo Sánchez. Ah, ok, gracias. Pero no, si quieren rendir mañana, bueno, mañana no sé, pero si quieren rendir el jueves y ya están listos, por eso te digo, si son el grupo 15 y quieren rendir el jueves, no hay problema. Avisan nomás a la cátedra y rinden. O sea, se coordina, obviamente. Gracias. ¿Mm? ¿Está? ¿Qué más? No, no tiene más preguntas. Bueno. Eh, pregunten, cualquier cosa. Estoy acá al pendiente de ustedes. Profe, Sí, Julieta. en el trabajo práctico 15, ¿no? Había Sí, un punto que decía el 3, la suma de cuadrado total, ¿en cuántas partes se particiona? sí. Y ahí Bien. iba lo de diseño completamente aleatorizado, diseño en bloque completamente aleatorizado y todo eso, ¿o entendí No, mal? no, 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 no. No, la suma, ahí remitita al cuadrito de la NOVA. Sí, La suma al cuadrado total sería la variabilidad total. ajá, ¿Sí? Que, ¿cómo la calculamos? Con el cociente, nada que ver, con la sumatoria de los desvíos de cada valor observado menos la media general. ¿No? Menos esa, o la gran media que nosotros le denominamos. ¿Sí? La sumatoria de todos esos desvíos al cuadrado, esa es la suma de cuadrados totales. sí, sí, Que cuando hacemos el análisis de la variancia, descomponemos esa variabilidad en la suma de cuadrados entre tratamientos y dentro de tratamientos. o sea, tendría que poner que se particiona en dos partes. Claro, en esas dos. Ok, se tengo que arreglar entonces. ¿Sí? Porque te dice calcule la fuente de variación, pero antes de eso te pregunta, en la parte teórica,
En la pregunta 3 también, la suma de cuadrados total en cuántas partes se particiona, nómbrelas. Sí, sí, y de esa le estoy preguntando. No, yo miré la parte de práctica. Calcule la fuente de variación. Suma de cuadrados total, suma de cuadrados entre tratamientos y suma de cuadrados dentro de tratamientos. Si vos sumás, por eso le mostré hoy en el cuadrito, si sumás la suma de cuadrados entre tratamientos y dentro de tratamientos, te da la total. Estamos descomponiendo esa variabilidad. Profe, Sí, en el trabajo práctico número 13, ajá, en el último punto que preguntaba, eh, ¿puede estimar el número de calzado para un alumno que mida por encima de 2 metros? Justifique la respuesta. sí, bien. Nosotros Bueno, pusimos, sí, no se puede estimar porque no está en nuestro rango de valores de altura. O sea que ninguno de los alumnos mide más de 1,90 metros. Quiero saber si nuestra respuesta está bien o si está mal. está bien. Yo le agregaría, cuando decís no está dentro del rango de los alumnos o dentro del rango de datos utilizados para calcular los coeficientes de regresión en este caso. Gracias. No está dentro del rango de datos utilizados para calcular los coeficientes de regresión, ¿sí? Utilizados en este caso. Yo siempre puedo hacer una estimación confiable de un valor de X, o sea, un valor de Y en función de un valor de X, siempre y cuando ese valor de X esté dentro del rango de los datos que yo utilicé para calcular los coeficientes de regresión. Vieron que yo les había mostrado en el Power una imagen con una regla, ¿sí? Donde estaban el rango de datos, digamos, de los polios que yo usé para estimar el consumo de alimentos. Y la pregunta era si yo puedo hacer una estimación para un polio que esté por fuera de ese rango, ya sea por encima o por debajo. Y la respuesta es no, porque yo no sé si ese comportamiento por fuera de ese rango sigue guardando esa relación, esa proporcionalidad. Entonces no se puede. Yo puedo hacer una estimación confiable dentro del rango de datos utilizados. Gracias. ¿Está claro? Sí, gracias. Profe, Sí, ¿alguna otra pregunta? profe, yo tenía una pregunta. Sí. Cuando dice en los diseños experimentales, en el diseño completamente aleatorizado, ¿eso se refiere a los supuestos de ANOVA que estamos haciendo? Los diseños experimentales es cómo nosotros conformamos cuando vamos a hacer un análisis de la variancia. Como su nombre lo indica, diseño experimental es cómo están conformadas las unidades experimentales, ¿no? Para realizar el experimento, ¿no? El que les mostró Sánchez es el diseño completamente aleatorizado, es el modelo más simple de todo. Vieron que cuando hablamos del modelo, ¿cómo es? El modelo matemático, vieron que explicaba la variabilidad, que lo simbolizaba con una letra Y, la variabilidad, y la explicaba por el efecto de la media, el efecto del tratamiento y el efecto del error. Después, por ejemplo, teníamos un diseño en bloque
completamente aleatorizado, donde a esos factores que explican la variabilidad también le agrega un factor bloque, que es algo parecido a cuando nosotros hacíamos, ¿se acuerdan del muestreo estratificado? Que estratificábamos a esa población en grupos o estratos basados en alguna característica, por ejemplo, en alguna variable, por ejemplo, el sexo. Acá también por ahí cuando se hace un diseño, un análisis estadístico y tenemos animales y estamos evaluando alguna característica que se puede ver influenciada por el sexo, después se realiza un análisis considerando también los bloques, ¿no? Para poder explicar mejor la variabilidad. Después hay otro diseño, por ejemplo, que se llama, que tiene un nombre parecido a un grupo de cumbia mexicano, que se llama cuadrado latino, para que se acuerden ahí con el grupo de cumbia. ¿Sí? Ese ya es un diseño un poquito más complejo, tiene algunas ventajas y desventajas, pero esos son diseños experimentales. Profe, ¿y eso tendríamos que aprendernos como teóricamente, nada más por si nos preguntan? Claro, no sé qué les dijo Sánchez con respecto a esos diseños experimentales, no sé si les llegó a mencionar algo en el teórico, ustedes que vieron el video completo. No sé. Nos enseñó a hacer el que dice factores bloques, eso nos enseñó. Ah, les enseñó. Sí. ¿Y qué les dijo de eso? Pues yo no lo miré al video. Y nos explicó cómo calcular con, por ejemplo, si habían observaciones de sexo masculino y femenino. Pero en Infostat o generalmente les muestra con Infostat No, hacía mano, no sé. a mano. Y sí, generalmente cuando nosotros hacemos un diseño en bloque, o sea, analizamos en bloque, lo que hacemos es disminuimos el error experimental, ¿no? Al hacer ese análisis en bloque, ¿sí? Se disminuye el error experimental. Profe, Sí, y para el integral nosotros tenemos que saber así todas las fórmulas de todos los temas. no, tienen que enfocarse en lo que a ustedes les tocó. Les habrá dado ya les dio el trabajo, Sí, Manon. sí, Están sí, sí. trabajando, bueno. Tienen que enfocarse en su trabajo, ¿sí? En qué, bueno, no sé qué consignas tienen, pero tienen que enfocarse en el análisis estadístico que se realiza en ese trabajo. ¿Sí? Ustedes tienen que explicar ese análisis estadístico. No sé qué más decirle, pues yo no tengo las consignas. ¿Sí? Pero, según tengo entendido, es más o menos eso era lo que les iba a pedir Sánchez, ¿eh? Que se enfoquen en ese análisis estadístico que realizan en el trabajo. Pero, o sea, también nos podrían preguntar cosas de otros temas. Sí, obviamente, porque es más, el nombre del examen dice integral, o sea, tienen que saber integrar todo, pero tampoco como cualquier examen, chicos, cuando ustedes van a rendir un final, eh, no estudian una bolilla, dos, o sea, a veces se hace eso. Cuando no hay tiempo, bueno, uno se juega y estudia
algunas bolillas nomás o deja colgadas algunas bolillas. El tema es si te tocan esas bolillas que dejaste colgadas, no te va muy bien en el examen. Acá lo mismo. Además, recuerden, ustedes están para aprender. ¿Sí? El objetivo es que aprendan la materia. Entonces, lo ideal sería que tengan una idea de los diferentes análisis estadísticos y después le pregunten o no, bueno. Pero obviamente también hay una carrera contra reloj y uno prioriza lo que les puede, ¿cómo es? Les puede preguntar relacionado a su trabajo. Ujú. Profe, Sí, una consulta. sí. Le quería consultar si será que nos puede pasar por ahí o si terminó Ahí, de corregir algunos sí, trabajos. ahí estoy leyendo, ahí estoy leyendo. Ahí, dale, trataré de pasarle por lo menos una corrección general, cosa que ustedes vean, ¿sí? Que vean sus errores. Dale, gracias. Es importante eso. No, está bien, está bien. Importante que vean que se saquen los errores. Profe, Sí, y con eso del integral, ¿nosotros cómo sabemos si rendimos el martes o el otro día que había o a qué hora? ustedes tienen que comunicarse, si no me equivoco, eh, con la cátedra. A ver, estoy viendo acá en el Classroom. Dice... Sí, la fecha se coordina. Coordina con la cátedra. Sí, eso se adapta de acuerdo a su disponibilidad de horario, ¿no? Nosotros tratamos de adaptarnos a sus horarios, sus días y horarios. O sea, por eso tienen dos opciones por cronograma, tienen esas dos fechas, el 6 y el 8, pero además el doctor Santi agregó esa opción de que ustedes puedan rendir antes, ¿no? O sea, no es que tal grupo rinde tal día, eso depende de ustedes. Cuando ustedes están en condiciones de rendir, ¿no? Se comunican con la cátedra y bueno, y se coordina. La defensa sí es oral, eso ya les había dicho el otro día que van a tener que estar conectados, o sea, van a tener que... el integral no dura más de, bueno, tiene más o menos 15 minutos para, dice 10 a 15 minutos creo. Disponen de 10 a 15 minutos para la presentación. Y súmenle a eso quizás otros 15 minutos más de preguntas que se les haga. O sea que por lo menos deben tener 30 minutos de tiempo donde se asegure su buena conexión, ¿no? Es decir, que no se les corte la imagen, el micrófono, ¿sí? Porque es como un examen presencial, solamente que no van a estar, no vamos a estar, digamos, en persona, pero sí tenemos que estar frente a frente, por lo menos en cámara, ¿no? Viéndonos en cámara. Por eso, practiquen ya con tiempo. El otro día no sé qué problema era que me habían comentado que una persona no podía proyectar en su computadora el Power, algo así, pero bueno, eso el grupo decide que uno de los integrantes se encargue de ir pasando el Power o Prezi o lo que preparen ustedes, con lo que se sientan más familiarizados, que vaya pasando esa persona y mientras los demás van hablando la parte que se les designa, ¿no? Lo que va a hablar cada uno en el momento, el docente les va diciendo, dice, bueno, a ver, fulano hable, ahora sigue tal, ahora sigue tal. No es que ustedes
dividen el trabajo en 5 partes y cada uno habla de un pedacito y se terminó. Todos los integrantes tienen que conocer, porque las preguntas pueden ir para cualquiera, así que tienen que estar conociendo cada uno y tienen que estar, digamos, en condiciones de tomar la posta, por así decirlo, cuando les toque el turno. ¿Sí? No decir, no, a mí no me toca esta parte. Y eso prueben bien de que cuando ustedes, o sea, ensayen primero. Si hagan una simulación de presentación, manejen el tiempo, todo eso vayan viendo con antelación, nos dejen para último momento. ¿Sí? Traten de estar en un lugar tranquilo, que no haya otras personas cuando están rindiendo. De por sí que cuando ustedes tienen que rendir un examen final, por reglamento no puede haber otra persona en la habitación donde están ustedes. Hay toda una normativa de cómo rendir el examen final, o sea, de qué condiciones hay que cumplir en esta modalidad virtual. Y bueno, similares características hay que tratar de respetar ahora en el integral. Pero más que nada porque hace al orden y a la buena exposición. Estar en un lugar tranquilo, sin interrupciones, que no esté el loro ahí al lado, el perro, el gato caminando por el teclado. Traten de estar en un lugar tranquilo. Claro, cosas así, Karen. O por ejemplo, no sé, suponiendo que les tocó una nova donde se rechazó la hipótesis nula y bueno, y después posteriormente se hizo un post ANOVA y se les puede preguntar, y bueno, ¿por qué se hace un post ANOVA? Y ahí ustedes dicen, bueno, porque en el análisis de la variancia, si bien nos dice que hay o no diferencias estadísticamente significativas, no nos dice dónde está la diferencia. Preguntas de interpretación, más que nada. Preguntas conceptuales, no cómo se calculó, ¿sí? Porque eso en teoría ya ustedes mostraron en el análisis. ¿Sí? Más que nada preguntas de interpretación.